Tarde, buena noche, buen día. ¿Cómo estás? Aquí estamos iniciando nuevamente este Instagram Live, este vivo en Instagram de un buen momento es hablando con amigos. Y decime si no, y más aún podemos decirlo en este mes de julio que conmemoramos el Día del Amigo lindamente. Ya la invito a Nati, que nos acompaña hoy, Nati Núñez. A ver, ya está llegando. Recuerda que hoy compartimos eh, esta charla acerca de la respiración, la voz, mejor dicho, la respiración y cómo la respiración es eje, es lo principal, es lo primordial, es literalmente vital. Creo que eso no hay dudas. Entonces, la respiración como eje sobre el cual podemos inclusive organizar nuestra voz, nuestros movimientos, nuestra postura, o sea, cómo la respiración influye en toda la vida. O sea, digamos, insisto en que no hay dudas de eso, pero sí es necesario revisarlo, mirarlo, decir, bueno, a ver, ¿qué uso concreto le doy? ¿De qué manera lo hago bien consciente y bien práctico? Recuerda que estamos transmitiendo desde casa y estamos también haciendo las clases desde casa, yoga desde casa. Así que seguramente estás ahí con tus mascotas, compañeros de vivienda, hijos, parejas, amigos. Todos son bienvenidos en estos encuentros compartidos. Nada es interrupción, sino al contrario, todo suma y sí, estamos acompañados, afortunadamente, y bien acompañados. Entonces hay que disfrutarlo. Muy bien, ya está llegando gente. Recordá, bueno, todas las consultas que quieras hacernos. Estoy revisando aquí, tiritintín. ¿Qué más te cuento? Nati es fonoaudióloga. En esta ya nos va a contar ella un poquito más. Trabaja en este centro que se llama Somos Emocionados, sumamente lindo. También desde ese lugar ella hace unos, digamos, la perspectiva, lo que brindan, lo que transmiten, sumamente... ¿Qué más te cuento? Nati es fonoaudióloga. Ahí vamos. Estamos transmitiendo en varios lugares. Ya nos va a contar ella un poquito más. Ahí está, ahora sí. Se superponían los micrófonos. Ahí vemos a Nati, cuando quieras. Estamos. Te sumas. Ahí. Entonces, hoy tema fundamental, vital, la respiración y cómo influye la respiración en nuestra vida. Hola Nati. Hola Nati. Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, que voy a acomodar la cámara. Ahí está. Estaba comentando un poquito del tema que vamos a compartir hoy, de la respiración, y que es literalmente vital y es eje transversal a todo lo que hacemos en la vida. Está esta frase requete famosa que dice, bueno, respira. Cuando uno se pone muy nervioso, muy ansioso, o así que anda como loco o preocupado, bueno, a ver, baja un cambio y respira. Una frase muy famosa y que está bien dicha en realidad, pero pasa que está como tan trillada muchas veces que se nos va de contexto. Bueno, pero ¿qué significa esto de respirar? Le agregaría una parte porque respirar, respiramos todos. Ay, te escucho, ¿vos escuchás bien, Nati? Te escucho bajito, te escucho bajito, ¿sí? Dale, buenísimo. A mí se me escucha bien o pongo también auriculares. ¿O estamos bien? ¿Bien? Buenísimo. Entonces es como decir, bueno, a ver, nos tomemos esta hora del vivo, en vivo, para respirar. Es decir, bueno, me hago unos mates, conversamos,
respiro y disfruto de la tardecita del jueves. Sí, tal cual. Ay, te escucho Volviendo a esto que vos ¿me escuchás bien? Ah, genial, perfectísimo, buenísimo, hermosa. buenísimo, buenísimo. Bueno, mejor, así no fuerzo la voz. Volviendo a esto de la respiración, lo que vos decías, sí, es una frase muy común, muy conocida y hasta un poco trillada, pero que te falta como el plus que le agregaría que es respirar conscientemente o a conciencia. Porque, a ver, respiramos todos, eso es más que obvio, es Todo el tiempo. algo vital para cada célula de nuestro cuerpo. Y el punto es que el respirar consciente hace que uno se dé cuenta de mucho. Primero, de que está vivo. Segundo, de qué está pasando con esa respiración. Por ejemplo, uno puede hacer actividad física y agitarse, y darse cuenta que se aceleró, o que le cuesta el aire, o que tiene una persona que sufre de alguna enfermedad respiratoria, como el asma, bueno, en donde la respiración o el sistema de aire está como complicada, entonces la Sí, persona hace consciente ese aire que le falta. El resto de las personas que por ahí no tienen ninguna patología o que no practican ningún tipo de actividad física, o yoga, danza, meditación, mindfulness, todo este tipo de terapias alternativas o más holísticas, está consciente de la respiración, mucho menos de cómo respira. sí. Entonces, a la frase esa yo le agregaría respirar a conciencia o conscientemente, porque estás vivo. Sería como el super plus de esa frase. Claro, claro. Mira qué lindo los mensajitos, Nati. Dice, licenciada Núñez, le admiro mucho. Saludos desde Luján de Cuyo, Mendoza. Re lindo, gracias, Pau. Es Gracias. colega mía, se llama Facu. Bueno, Ah, ahí está haciendo, haciendo presencia, pero sí es lindo compartir y que estén acá también en claro. el vivo. Así que Sí, bueno, sí. gracias, Pau. Bienvenido, bienvenidos todos los que están ahí conectados. Sí, Nati, qué bueno esto que decís, pero inclusive, fíjate vos, cuando hablamos de alguna actividad física, bueno, que mencionas yoga, danza, inclusive, bueno, quien sale a correr, son actividades que implican muchas veces, digamos, como una mecánica, o no sé si llamarlo así, como una forma de respirar distinta, uno entre otros, ¿cierto? Uno por la boca, otro por la nariz, otro más fuerte, más despacio, pero muchas veces todo esto, o estos tipos, o sí, estas formas de respiración, entran otra vez en un automático, porque voy a Sí, correr, automáticamente respiro de tal manera. Y lo veo en las clases de yoga, porque la gente está acostumbrada a hacer ese sistema de respiración y vienen a las clases de yoga con ese automático y respiran de la misma manera que cuando salen a correr. Entonces, fíjate que aunque se haga una actividad física, y hay una forma concreta de respirar, eso no nos da garantía o no significa que lo hagamos conscientemente. Como que evidentemente hace falta más de nuestra parte, ¿cierto? Más atención, más conciencia, bueno, para la redundancia. sí, totalmente. Y también creo que tiene que ver con la capacidad que tiene cada uno de poder adentrarse en uno mismo y trabajar esto que dijiste recién, la Tal cual. conciencia. Así a modo anecdótico, te cuento que cuando a mí me pasaba, que llegó un momento que hice como o sea, como un colapso en cuanto a cómo respirar, porque me pasaba que, bueno, en la Facu tenemos toda una técnica para aprender a respirar, para después trabajar la Claro. rehabilitación de las líneas. Cuando hice yoga era toda una respiración distinta a la que cuando hacía danza, que el mantener las costillas, Y es como que también había practicado esto de running, entonces es como que llegó un momento en que dije, bueno, yo ya no sé de qué manera respirar. Sé que estoy respirando, pero no sé cómo. Y esto que vos decís, ¿no? Porque hay maneras de respirar como técnicas y disciplinas. Lo que me llevó como a entender un poquito toda esta mecánica que vos decís es empezar como a cerrar los ojos, a conectar con la respiración, sobre todo en momentos claves. Ejemplo, cuando uno está muy ansioso o con muchas cuestiones mentales Bien. y Qué que hay bueno que algo ahí que mencionas. nos desconectamos. Entonces eso que vos dijiste de la conciencia para mí es clave.
Tal cual. Y contanos entonces, Nati, a ver, ahí aprovechando esto que estás mencionando de que, bueno, momentos así de tensión, de estrés, quizás de sentir miedo, momentos que son o situaciones que son difíciles de atravesar porque implican miedo, bueno, esto que dije antes. ¿Hay alguna, a ver, desde lo que vos haces, desde lo que vos ofreces, alguna técnica o alguna forma de respirar que sea más conveniente? Desde inclusive considerando lo orgánico, orgánico digo, ¿no? Los pulmones, la sangre que circula, el cerebro y las hormonas, todo lo orgánico y lo físico. ¿Hay algo así Bien. que Sí, a suelas ver, aconsejar? en general va a depender mucho de cada persona y no tanto de la persona, sino de la personalidad. Yo Ujú. con la experiencia me he dado cuenta de que hay personas que por ahí, con muy poquitas sesiones, dentro de lo que es la rehabilitación de disfonías, por ejemplo, con muy Ajá, poquitas sesiones pueden ir incorporando un tipo respiratorio diferente. Ahí un poquito más adelante explico bien qué es eso. bien, Otras gracias. personas, por ahí con una personalidad un poco más activa, hiperactiva, por decirlo de alguna manera, pero como más ansiosas o como muchas cuestiones mentales, yo les digo más mentales porque están todo el tiempo como razonando y pensando y aquí y allá, y es como que cuesta esto de anclar y de conectar, o sea, con el momento presente, ¿no? Entonces, por ahí ese tipo de personalidades hace que la respiración se torne mucho más alta, más superior, más superficial, y es como que no termina de llegar a la base, o sea, de los pulmones y a realizar digamos, este descenso del diafragma. Tomemos como base el diafragma para saber que cuando yo llevo la respiración a esa zona, Sí, es como una respiración mucho más completa, más profunda y más consciente en donde los tiempos entre la inspiración y la expiración se prolongan, se largan. ¿Por qué? Porque justamente no es lo mismo para acá arriba, cortito, rapidito, que localizar la respiración más en la zona del diafragma, que como habíamos entendido, es un segundo rápido. ajá, Ya la persona empieza a notar muchas cosas. Primero que le cuesta, que siente que no toma demasiado aire, se siente raro. Y eso es lo que me gusta trabajar en las secuencias de intermediarias. La posibilidad de empezar a decir, ah, mira, hay otras maneras. Después tiene sus efectos, ¿no? Pero la idea es empezar como ir trabajando los tipos respiratorios, de cómo no se toma aire, de dónde lo lleve, y por otro lado la conciencia. Que parte de la base de que siempre y expresión es muy difícil realmente incorporar lo que estamos diciendo. Y es como que, bueno, de la salimos de lo que fue, terminamos por ejemplo, una clase de yoga, es como que volvía en automático. Y eso se puede empezar a aplicar en el día a día. a ver, ahí como que se entrecorta un poquito. Es como que de a ratos se escucha bajito y nada y después vuelve la voz. Entonces pregunto a los que estén conectados, ¿escuchan bien? ¿Se, en- Yo, se bien, entiende? a ver, ¿Vos tipo en la escuchás? ruedita ahí, sí, ¿Cómo? Ah, ¿ves la ruedita? Ah, porque yo digamos, te veo, inclusive se escucha, pero a veces se escucha como más despacito, y como que la voz, o sea, se queda bajita y después vuelve a tono normal. No se escucha bien, dice. ¿Qué será? A ver, que voy a ambas. tocar acá. Micrófono también y audio. Bueno, probemos ahí. Te digo, porque hay momentos que se escucha bien, después se va, después vuelve y así. Pero no se corta la transmisión, se ve siempre bien. Bien, no se Eh, cortó. retomemos, Nati. ¿De dónde se cortó, digo? Ahí no, no se escuchó. Bien. Que Dilo te otra decía que vez. en qué momento se había cortado. Se escucha un poquito entrecortado, sí. Eh, ¿Querés Ver los revisar datos. ahí? Ujú. Ahí veo los corazoncitos.
Ahí Ahí, estás. bueno, y acabo de sacar, sí, acabo de sacar Wi-Fi, por lado medio medio, así que bueno, vamos a ver Bien, por eso te digo, sí es raro, te digo, porque se ve bien. Acá la ruedita está perfecta, pero no, es como que la voz se escucha bien y después va bajando de tono, se escucha despacito y después vuelve de nuevo. Así que bueno, em, contanos si puedes así o sintéticamente lo que habías dicho dijiste de las personalidades y que trabajás con cada persona, sobre todo en esto de rehabilitación, dijiste de las cuerdas vocales, ¿está bien? ¿Entendí bien? de sí, Y de distinta manera, porque depende mucho de la personalidad de la persona. Bueno, valga la redundancia, ujú, personalidad de la persona. Eh, esto de que hay quienes son más mentales y que cuesta más anclar. En ese caso, ¿cómo lo trabajas? Ah, está. Y ahí, ¿cómo lo trabajas o qué propones? bien, bien, lo que te decía que en ese, o sea, a nivel general, lo que trabajo siempre es la conciencia y la propiocepción. Esto de que la persona pueda empezar, claro, y Entonces, que bueno, pueda ahí, empezar a... anclemos en ese concepto porque no todos conocen qué es la propiocepción. Y entiendo yo que tomar como punto de, a ver, de decir, bueno, en qué me baso para decir, bueno, hay conciencia en la propia, porque la conciencia es infinita. Entonces, bueno, pero ¿qué tomo como referencia para decir esta persona es consciente? La propiocepción me parece un lugar fabuloso, como bien concreto también. Entonces, ¿qué sería? Contanos ahí eso, porfa. Bien, bueno, la idea de trabajar la propiocepción tiene que ver con, primero, empezar a registrar cómo la persona respira habitualmente, ¿sí? De qué manera lo hace, cómo ingresa el aire, a dónde lo lleva, y qué siente en esa zona. Si siente que toma mucho aire, que lo puede sostener y que lo puede largar. O sea, al principio se trabaja sin voz, es decir, solamente con aire, para justamente registrar esto. Cómo es la toma y después tirar el aire. ¿Sí? Y entonces ahí, ante preguntas, sensaciones, se va trabajando esto de la propiocepción. Después, la idea es empezar allá a trabajar, bueno, el tipo respiratorio que esperamos tener e incorporar dentro de la técnica, que es lo que yo te decía de llevar el aire hacia la base de los pulmones para que el diafragma se baje, haga presión hacia abajo y la capacidad aumente. A partir de ahí, volvemos con las preguntas, a ver, ¿de qué manera toma el aire? ¿Cómo lo siente? ¿Si lo puede mantener en esa zona? Y hay, porque a ver, cuando uno empieza a trabajar la respiración, se movilizan estructuras musculares también, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si de repente una persona tiene de por sí una respiración alta, que es superficial y que tiende como a elevar un poquito los hombros, generalmente suele tener esto que nosotros llamamos como toda la parte está en bloque. No hay como un registro fino y delicado de, bueno, tengo más dolor en la parte lateral o en las cervicales o en la base de la lengua. Como Entonces, a medida que uno concentrarla va, también, ¿cierto? claro, tal cual, tal cual. Sí, sí. Entonces, a medida que se va trabajando, se van haciendo preguntas, y la idea es que después, esto que de primer momento fue algo muy propioceptivo, muy a conciencia, después se pueda empezar a aplicar en el día a día, cuando uno habla, cuando uno tiene que, por ejemplo, elevar la intensidad, como un docente que está en el aula. La idea es trabajar toda la parte muscular respiratoria para tonificar, para fortalecer y para poder mantener. ¿Sí? Y Por eso la sí, idea es ir como, son pasos, o son fases, por decirlo de claro, alguna manera. sí, sí, perfecto. Entonces, la propiocepción sería este registro de sentir qué parte del cuerpo, digamos, recibe el aire cuando inspira, qué parte del cuerpo, digamos, no es que van a ir las piernas, no. Si es la parte alta, hay gente que Tal respira cual. con los hombros, pareciera, ¿no? En las clases de yoga también lo veo, le digo, les cuento que los hombros no participan en la respiración porque inspiro, exhalo. Claro que es Claro. muy automático, entonces importantísimo esto que decís, tomar registro, sensación de si cuando estoy respirando muevo los hombros. No Ujú. sería, por eso después aparecen las contracturas. O sentir si lo que se mueve son las costillas. ¿Está bien? Tal cual. Vamos bien. Sí,
Y perdón, Caro, que cuando vos dijiste lo de los hombros, me acordé de algo que suele pasar. Hay como muchas frases instauradas que han quedado como por los tiempos y que uno ya lo ha empezado a naturalizar. Cuando uno dice inspirar profundo, la mayoría ¿qué hace? Yo levantar los hombros dije, bueno, es lo primero o lo automático que hace uno cuando se le pide que inspire profundo. Y en Sí. realidad ahí lo que está haciendo es como activar toda la parte superior, generar más tensión, entonces el aire sigue siendo insuficiente. Después otra de las cosas es que muchas veces dicen, bueno, hay que llevar el aire a la panza y tampoco están así, porque en realidad lo que se quiere decir es que hay que llevar el aire a una zona más baja, no a la panza porque la panza acá no interviene. Se movilizan los músculos abdominales por el efecto del diafragma, la apertura de costillas y demás. Pero esto que por ahí me hace gracia porque son como, viste, cuando las frases se van como transmitiendo en el tiempo y la gente ya como Sí, que piensa que respira con la panza. No. y no, no. Y bueno, ahora que mencionas eso, esto de decir, bueno, inflo la panza cuando inspiro, no, No. porque eso sería una acción muscular, pero digamos precisamente y solamente de los músculos abdominales, que lo que se está haciendo es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Los abdominales tienen que estar hacia adentro, contenidos y firmes para dar soporte a los órganos internos y no empujando más hacia afuera como es la tendencia natural. Si uno no trabaja la fuerza abdominal, esos músculos pierden fuerza y colapsan hacia afuera. Entonces Ujú. el peso de los órganos va hacia afuera, después trae problemas de cintura, bueno, pero ya sería para otra charla. Pero qué bueno que mencionaste eso, entonces, Nati. Eso de Sí, respirar con la panza lo podemos llamar mito y que no es. sí, vamos a punto. Y en realidad muchas veces, te cuento que por ahí cuando se empieza a practicar la técnica costodiafragmática, que es la respiración que lleva el aire hacia abajo, hacia la zona de las costillas y del diafragma, el diafragma desciende, las costillas se abren, se van hacia afuera. Y el punto acá, que cuando vos dijiste recién lo de la panza y demás, a ver, insisto, la musculatura abdominal y las lumbares también se activan. ¿Por qué? Porque el aire está empezando a generar un espacio. Entonces, bueno, obviamente toda la estructura se moviliza. Entonces, esto que yo me he ido, a ver, la respiración yo la he aprendido de una manera, la he practicado de diferentes maneras y hoy por hoy, empezando a sumar toda la parte emocional, la parte de personalidades, bueno, otras cuestiones más desde la bioenergética y demás, me he dado Claro. cuenta que la respiración es infinitamente poderosa y que esto que te decía, esto de llevar el aire a la panza, y que bueno, si es el diafragma, la musculatura de las costillas, y que ya de repente hay otra musculatura que también se activa, como la del psoas, que cuando yo pude hacer esa conexión dije, bueno, acá hay mucho para investigar y que por ahí cuando uno ve a una persona y dice, bueno, tiene una disfonía, y va directamente a la causa y no termina como de hacer ese análisis global, Sí. y bueno, ahí vamos a entrar como en la postura, pero la postura también modifica la respiración. Y contanos ahí eso, ¿cuál es esa relación entre postura, respiración, postura? Ah, que ya nombraste el psoas, claro. El psoas, ¿cuál es el psoas? ¿Querés contar vos cuál es el psoas? Acá la que sabe Muchos, explicar perfecto te la cosa. muchos no conocen y parece que chino básico, no Sí, chino tampoco es sánscrito, es un nombre de un músculo, así como muy simplemente el psoas es el músculo que cuando toquen, ahí donde se dobla el cuerpo, digo yo, donde está el torso, o la unión entre el torso y las piernas. Ese músculo que sube la pierna, cuando subís la rodilla, querés acercar a la panza, o cuando caminas, ese músculo que lo tocas ahí en la ingle, ese es el psoas. Y que está conectado ahí también en las lumbares bajas. claro, es como todo o sea, vienen de lumbares. Yo acá soy muy buena mostrando videitos, pero bueno, no estoy en la compu, por eso me encanta tu guía verbal porque es muy concreta, entonces la idea es que viene de las lumbares, va hacia adelante y pasa por ahí por la ingle como vos decís. Así que bueno, eso está muy bueno porque cuando uno trabaja una respiración baja, esa musculatura todo el tiempo está elongándose y retrayéndose, entonces
la persona que pasa mucho tiempo sentada, que tiene re poca conexión o trabajo muscular de las piernas, y es difícil anclar una respiración abajo. Claro, tal cual. Y está bueno mencionar eso. El psoas es un músculo corto, es un músculo muy, muy duro, en el sentido muy firme, tiene mucha fortaleza porque tiene una función enormísima, como la de mover las piernas. Entonces, claro, es muy importante elongarlo, porque, digamos, personas que te están mucho tiempo sentadas, ¿cuánto? 99% hoy día, y más en este tiempo de cuarentena, post-cuarentena, no sé qué, seguimos en cuarentena, no se sabe, muchas horas sentadas y muchos de los trabajos que, digamos, que la mayoría realiza hoy día es en posición de sentados. Entonces, claramente no hay esa conciencia de trabajo de piernas, de esa flexibilidad, y ese músculo tiende a cortarse mucho. Se acorta, Ujú. entonces mueve la pelvis, genera tensión en la cintura, por eso duele mucho la cintura, y ahí entra la conexión también con estos que vos nombrabas, los músculos que hacen a la capacidad respiratoria también, ¿cierto? Si está tensa la espalda, se respira menos. Sí, no, Tal no es cual. que se respira menos, lo dije mal, lo dije como muy en criollo. Digamos, se toma, si está muy tensa la espalda, están los músculos muy, los que son, ¿no es cierto? Ahí El los, movimiento amplio se acorta. claro. Entonces, si no hay esa flexibilidad muscular en las costillas, vamos, en los músculos que recubren las costillas, los pulmones están como apretujados. Entonces, es imposible inspirar profundo si esa musculatura no tiene una flexibilidad para recibir esa capacidad de aire, Ujú. ¿cierto? Tal cual. Entonces, podemos decir que una persona que tiende al sedentarismo o poca actividad física tiene una respiración ahí, punto suspensivo, para que lo digas vos. Es un poco superficial. En realidad, por ejemplo, suponete, en el caso de las personas que pasan mucho tiempo sentadas o frente a la compu y no elongan o sea, entre horas, cada 2, 3 horas, llega un momento que la musculatura, a ver, lo pensemos, lo que pasa es que esto es como tan amplio que no me quiero como meter tan en profundidad, pero para que la gente más o menos tome conciencia. El objetivo sería como un mínimo de despertar ahí, de empezar a preguntarse. Cuando uno está sentado, se activan diferentes cadenas musculares. Todo el cuerpo funciona a través de cadenas musculares. Si las cadenas anteriores están acortadas, las posteriores se van a empezar a elongar, entonces todo Esto. va a empezar a claro, tal cual, tal cual. La Todo va a anterior, empezar. la de adelante, si se acorta así, esto, me trae el Ujú, pecho, me trae la espalda, la parte de atrás se alarga y al mismo ujú. tiempo hace fuerza para que bueno, yo no me caiga de cabeza, de cara al piso. Tal cual, tal cual. O Entonces, sea, el cuerpo es tan sabio y es tan, digamos, todo el tiempo busca la supervivencia. Entonces, si de repente, como vos decís, yo tengo esta postura por la compu, supongamos, entonces toda mi cadena posterior está trabajando en exceso y mi cadena anterior está acortada, y quieras o no la cabeza también se adelanta, ya hay toda una alteración estructural, postural, que hace que la respiración también se modifique. Aparecen las tensiones, aparecen las contracturas, aparecen posiblemente las disfonías, porque hay una falta de capacidad en cuanto a digamos, el poder sostener esa respiración, poder llevarla hacia la zona baja, claro, y hay mayor esfuerzo respiratorio. Pongamos un ejemplo, pongámonos en esta posición, adelantemos la cabeza y si vos prestas atención, mi voz automáticamente cambió. Yo la siento acá. Ahora, si yo claro, me acomodo, mi voz se proyecta, tiene la capacidad de poder ir más lejos. Volquémoslo a este momento de teleasistencia, donde tenemos que hablar. Yo no estoy muy segura de las personas que conscientemente no se pegan al celular y hacen esto. O sea, la mayoría está como tratando de meterse, de hablar, y bueno, y ahí sí, también se nos corta. Entonces, hay como mucho a revisar para qué, para no tener tensiones, para cuidar la parte muscular, para no tener disfonías y para buscar una respiración un poco más eh, consciente y más eficiente. claro. Contame ahí, Nati, a ver, tomando o siguiendo esto que estamos mencionando, porque es una postura muy habitual.
hombros cerrados o caídos hacia adelante, el esternón hundido, la parte, los omóplatos que por detrás se desconectan. Muchos lo estén ahora mirando y después viendo el video. Obsérvense, la cara está hablando de mí. Sí, me parece que ahí estás. Si se sienten identificados, es pura casualidad. Entonces, hombros cerrados, el esternón se hunde, los omóplatos por detrás se separan. ¿Qué pasa ahí con la respiración y qué pasa ahí con la parte emocional? Bien, qué importante, qué buena revisión ahí general. Pasa mucho, ¿por qué? Porque es como que nosotros acá ya empezamos a cerrarnos, ¿sí? A llevar la cabeza y todo el cuello hacia adelante. Entonces es como que mi respiración se vuelve más superficial, porque yo acá en esta posición es muy difícil que el aire llegue hacia la zona del diafragma. Es como que lo tengo que tener acá. La respiración se vuelve corta, pequeña, superficial. Y la parte emocional también, porque, a ver, empiezan a generarse como estas cuestiones de ansiedad, como la respiración es más lenta, es más corta, perdón, más superficial. No hay como un gran registro de, bueno, estoy respirando lento, estoy como tranquilo. La respiración cuando se hace lenta, pausada y a conciencia, relaja el sistema nervioso, entonces es como que genera como este estado de tranquilidad o de calma. Cuando yo estoy así, supongamos, estoy todo el tiempo activo, con la compu y demás, estoy como concentrado, estoy mentalmente ocupado. Y la parte emocional por ahí pierde el registro, porque si estoy haciendo, a ver, ¿quién hoy en día no está haciendo más de dos cosas a la vez en la compu? WhatsApp, mail, teleasistencia, y cada vez nos necesitamos, o sea, nos entrenamos cada vez mejor para eso. Uno por ahí llega a tener 5 pestañas abiertas y está haciendo 5 cosas a la vez, claramente no está registrando todo lo que está haciendo, por ende mucho menos la respiración. Entonces va a ser un momento que se va a desconectar de todo esto y se va a sentir cansado, fatigado y hasta muchas veces angustiado, porque no hubo como esta conexión con el cuerpo. Ujú. Estaba como todo acá. Bien, bien. Ahí re claro también lo que mencionas. Y estoy pensando esto de, bueno, muchas cosas estoy pensando, pero esta cuestión de cerrarse, ¿no? Esta postura cerrada, que claramente es una postura cerrada, y cada vez pareciera como solamente conectado al celular y a las redes y bueno, lleva también o conlleva, o trae como consecuencia, sería la palabra, esto de como esa angustia que decís, pero y esa tristeza, esas emociones que son como ahí encerradas, ¿no? Y de soledad, Claro. porque claro, no hay un abrirse, un compartir, un conectarse con el otro, inclusive esta postura también nos trae a esta, o sea, mírense al espejo con esta postura y mírense al espejo con esta postura. Tal cual. Cambia esto, no sé si la propia excepción es la palabra, sino la sensación que uno tiene de uno mismo. Una postura mucho más abierta, más segura de sí mismo, más Ujú. comunicativo, mucho más predispuesto a conectarse también con el otro. Y con el otro no siempre es, o no solamente es la persona, también es la situación, es el momento, es el lugar donde uno está. Que generalmente uno pasa esas cuestiones, pasa por alto. Como que no sé, no hay una conciencia, no hay una educación referente a eso. A conectarse No. con el lugar, con el momento, con la situación. Ujú. Entonces, bueno, pero hablábamos la vez anterior también esto, que somos contexto y al mismo tiempo el contexto nos toca, nos llega y hay que ser consciente de qué está sucediendo, digamos, de qué yo estoy transmitiendo al contexto y qué me está devolviendo o cómo me está afectando ese contexto. Ahí también Tal entra, cual. ¿no? La conciencia, la propia percepción, la decisión de sentirse qué sucede en cada momento y qué me sucede, qué estoy sintiendo, si me estoy sintiendo sensible o alegre o triste o angustiado o frustrado. Ujú. Encontrar la palabra exacta y ver qué nombro yo por frustración ayuda un montón también a esclarecer el momento. Y Sí. tomando esto, o retomando mejor dicho, esto que decías de una respiración
más amplia, dijiste, relaja Sí, el más sistema profunda. más profunda. Ahí está. Ujú. Re- Pausada, profunda y consciente. entonces, y al mismo tiempo eso hace que cambie la postura. O sea, digamos, si acomodamos la postura, cambia la respiración y eso afecta al sistema nervioso. ¿Está así? Ujú. Sí, 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 lo Entonces, modifica. Ujú. bien, entonces podemos también hacer el caminito a la inversa, ¿cierto? De decir, bueno, a ver, si en este momento me estoy sintiendo angustiado, o angustiada, o angustiade, como a cada quien me guste más, eh, puedo, entonces, bueno, si yo sé que la respiración profunda ayuda a mi sistema nervioso, o estoy muy ansiosa, entonces, y si estoy ansiosa, la respiración se acorta. Por ende, si invierto la ecuación, si tengo una respiración profunda, el sistema nervioso se relaja y se... ¿Está bien? Entonces, puedo Ujú. usar la... ¿A qué voy? Voy a esto. Ordeno todo el escenario. Si yo sé que la respiración afecta a mi sistema nervioso y el sistema nervioso afecta a mi respiración, quiere decir que en ese momento en que sí puedo sentir la angustia o sí puedo sentir la ansiedad, y yo sé que si uso entonces la respiración, la ansiedad se va. ¿Está bien? Entonces, si yo me Ujú. tomo Sí, 3 minutos, ahí te cedo ahí para que vos completes eso, a ver si, sí, si va la idea. totalmente. En realidad la idea de poder empezar a chequear en pequeños momentos, sobre todo cuando uno está haciendo, yo insisto mucho con esto de hacer muchas cosas a la vez, porque también insisto en esto, en que cada vez nos estamos entrenando mejor en eso. Eh, Estamos con el celular, estamos con la compu, estamos hablando por teléfono, estamos en Instagram, estamos haciendo muchas cosas a la vez y la pauta que yo observo en esto es, me conecto mucho con el afuera, yo estoy disponible por el afuera, pero estoy muy poco disponible para mi interior, para mi mundo interior, para mí mismo y para revisar esto que vos dijiste recién, de ver cómo me siento. Mayormente, cuando uno pasa mucho tiempo sentado sin poca actividad física, genera que esto que vos decís, estos estados emocionales. Entonces, lo primero y que es súper simple y que lo podemos hacer en cualquier momento del día y contra más veces lo hagamos, mejor es empezar a conectar con la respiración. Chequear primero mínimamente cómo estoy respirando. Si estoy respirando arriba, si estoy respirando abajo. Y a la vez preguntarme cómo me siento, esto que vos decías, y que hacías los gestos, y yo mientras que vos lo hacías pensaba, si yo le digo a X persona, haceme el gesto de una persona triste, no creo que me haga esto, me va a hacer esto. Entonces, corporalmente la emoción está asociada y es súper fácil llegar ahí. Es como que, bueno, yo una persona triste me la imagino cabizbajo, con cara más bien angustiada, los ojos perdidos y demás. Una persona con un buen estado de ánimo, con una buena energía y demás, me lo imagino pecho abierto, corazón adelante, o sea, hombros hacia atrás. Entonces, lo emocional y lo corporal están como ahí, Sí, enganchados, le digo yo. sí, sí. El punto es esto, que yo pueda decir, bueno, a ver, listo, ya está, estuve mucho, me voy a parar, me voy a estirar, si estuve mucho tiempo así, voy a empezar a hacer movimientos hacia atrás, voy a registrar a ver qué parte tiene más tensión, si la cintura, si el cuello, si la mandíbula, porque es como, y volvemos al concepto de cadenas musculares, no tenemos un dolor de cuello, que no esté asociado con un dolor de cintura y que no esté asociado posiblemente con un dolor de pies, o sea, de la planta del pie. Y ni hablar de la mandíbula, que eso lo podemos dejar para otro día. Que es todo, Pero, claro, esto es un tema. Entonces, mira cuántas cosas se van poniendo en juego sin yo tener conciencia de esto, ¿no? De cómo me siento primeramente. Supongamos que nos sentimos nerviosos, ansiosos, no sé, estresados. ¿De qué manera podemos empezar a conectar con una respiración un poco más lenta, más profunda, como te decía? Mínimamente chequear. Bueno, supongamos, estoy respirando acá y no sé cómo llevar el aire abajo. Busco quizás alguna manera, ya sea acostado con las rodillas flexionadas, de costado en posición fetal. Bueno, ahí eso vos también, Carita, nos puedes también guiar en eso, pero que la respiración como inconscientemente, o mejor dicho, naturalmente ya vaya hacia abajo, que no la tenga que estar como, bueno, la quiero llevar hacia abajo, pero no me sale y eso me va a dar
mayor estrés, digamos. Estrés. Pero me parece que es como empezar a buscar qué me hace bien a mí, porque a ver, yo te puedo decir, sí, tenés que hacer tal cosa, pero volvemos a esto de las personalidades. Y si tu personalidad de repente no es tan ansiosa, es más bien de angustiarte o ser muy emocional. Claro. Entonces, ahí uno, muchas veces la gente entra en esto, bueno, soy así, asá, asá, bueno, se pone como rótulo que muchas veces no son. Hay como estos nombres como ya trillados o hiper usados. Bueno, esto es ansiedad. Y a lo mejor no. O sí, pero ¿de dónde viene? Quizás viene de nada, quiere hablar con alguien y no tiene con quién. Entonces no es un Ujú. estado depresivo que hay que darle algún medicamento, simplemente necesita conversar con alguien y está. Entonces, para no, digamos, para simplificarnos la existencia, hacer esto, digamos, más allá de que, bueno, soy así o no soy o quiero dejar de ser, primero la decisión de decir, bueno, quiero estar Tal cual. bien. Y si cuesta mucho identificar, bueno, identificar la emoción, si es enojo, si es frustración, si es sensibilidad, si es lo que fue, ansiedad, si cuesta mucho eso, bueno, buscar conectar, como vos decís, con una respiración consciente. Y ahí volvemos a la decisión de decir, bueno, dejo de hacer, porque ahí sí hay que no hacer muchas cosas, sino que es una, dedicarse 3 minutos, poner el cronómetro, 3 minutos, reloj. Ujú. Y esto que decís de respiración alta o respiración baja, bueno, ¿qué nos sirve? También como decías vos, esto de la propiocepción, de sentirse. Yo uso ahí mucho, bueno, mucho, o si sirve de ayuda, sentir con las manos, el tacto, la piel. Sí. Colocar una mano en la panza, colocar una mano en el esternón. Pero, Ujú. ombligo adentro. O sea, y ya son dos tareas que hay que hacer nada externo, mucho hacia adentro. Entonces, mantener, sí, el ombligo hacia adentro. No, por favor, y ahí se me ponen los pelos hacia punta. No esto de empujar la panza hacia afuera, porque eso, y ahí fíjate, decime vos, Nati, a ver si va en la vía correcta o no, de cuando uno empuja el ombligo o la panza hacia afuera, puede ser que lo esté haciendo solamente muscularmente y no con la respiración, Ujú. Tal ¿cierto? cual. O sea, es como una acción de que, claro, muevo los músculos de la panza hacia afuera y la respiración sigue quedando en la nada. Entonces, De hecho, fíjate, sí, perdón, pero me acordé de lo que vos decís y que suele pasar, que es como lo más, ¿cómo sería la palabra? Como lo más práctico para que la persona pueda registrar esto de, si yo saco la panza, quizás la respiración baja. Es como algo mecánico y no, en realidad esto que vos decís de cuando yo saco la panza, o saco el ombligo, mejor dicho, estoy haciendo una fuerza como de empujar, entonces ya la laringe de por sí también genera una tensión. Y la respiración lo que menos hace es buscar como esta cuestión más de aumentar la capacidad y aumentar las estructuras. Se mantiene como todo tenso muscularmente y claro, no tanto como natural de la respiración. claro. Entonces, ahí lo que yo uso, bueno, porque hay una energía o hay una, vamos a ponerse como necesidad de empujar o hacer fuerza. Bueno, si se quiere hacer fuerza, listo, derivamos esa energía y esa fuerza a mantener el ombligo hacia adentro. Esto como de meter la panza, pero buscar visualizar como que el ombligo se absorbe hacia las lumbares. Tampoco es Ujú. apretar la panza de afuera hacia adentro, sino desde Claro, adentro claro. absorber el ombligo hacia las lumbares. Mientras sostengo eso, que hay que prestar atención para que eso suceda, hay que hacerlo conscientemente, o si no, no sucede, ahí sí buscar que tomar, al inspirar, se mueva esta mano que habíamos puesto más abajo, sobre del ombligo un poquito más hacia arriba, donde vos habías Ujú. mostrado ahí, ¿cierto? Marcado. Y sentir o buscar que el aire mueva esa mano, pero no, otra Ujú. vez, no los músculos, sino que desde adentro el aire que tomo llegue a esa parte. También está claro que no es que una vez que lo hago surge 2 veces, no, es una práctica,
una práctica, tal cual. que hay que hacerlo también muy conscientemente y con mucha autopaciencia. Si no aparece la frustración, esto no es para mí, no me sale, y, y no, digamos, como que quiero Sí, tocar la guitarra y una vez que practique y, viste, capaz que no salga. Hay que darle un poquito sí, tal cual. de continuidad. No, y que aparte por ahí uno lo va a querer hacer en pos de relajarse y lo que menos va a pasar es eso. Por eso es como buscar las posiciones que a cada uno le sean más útiles. De pie es más difícil, acostado es bastante más fácil, de costado es mucho mejor, pero porque el cuerpo va adoptando posiciones que relajan como todo el tono muscular. O sea, cuando uno está Claro, acostado ya de por sí el tono relaja. En cambio, cuando estás parado, si tenés una tensión o alguna molestia, y va a ser más difícil. Y como vos decís, requiere de paciencia y de tolerancia también con uno mismo, porque no a ver, eh, no estamos acostumbrados a respirar de esa manera porque no es algo que se hace de manera consciente, o sea, la respiración es un acto involuntario, no tenemos que estar pensando de, ay, si yo no respiro, no, o sea, claro, respiramos porque ¿no? O sea, el sistema ya lo predetermina así. Entonces, empezar a ser consciente esto va a llevar un tiempo, sobre todo porque tengo que empezar a prestar atención a lo que está pasando por mi mente. Posiblemente lo voy a empezar a hacer y me voy a acordar que hay algo más importante para hacer o que me estoy perdiendo de hacer algo. Y bueno, entonces es como que retroalimento ya lo que vengo trayendo, ¿no? Esto de cómo me siento, si tengo tensión, si no. exactamente. Y esto que decía hoy de, bueno, si cuesta mucho por ahí identificar la emoción, porque también es un Mm, viaje de reconocer estoy en tal emoción. Bueno, si cuesta mucho eso, pues también implica ahí una actividad mental que a veces embarulla más de lo que ayuda. Entonces, dejar esa actividad mental y sentir, quizás lo más simple, cuesta llevar el aire, bueno, también lo dejo para la próxima, para la sesión de mañana. Sentir el aire, sentir, no visualizar, sentir, buscar la sensación del aire que entra y sale, que toca los vellos de las narices, ¿no? ujú, ujú, los receptores, sí, sí. Eso creo que y ayuda un montón. Y esto, por ahí, bueno, cuesta cambiar la emoción. Bueno, entonces, ¿qué hago? Respiro, trato de cambiar la respiración y algo que es muy fácil y muy concreto, cambio la postura. Me miro, si estoy otra vez con la postura así, y me doy cuenta, porque no es difícil darse cuenta que los hombros están caídos, que está doliendo la espalda, que se está presionando el diafragma hacia atrás y hacia adentro, no es difícil darse cuenta. Entonces, bueno, y si me doy cuenta que me está doliendo algo, bueno, cambio la postura y ahí voy a percibir cómo cambia la respiración. Y cambio y Ujú. percibo al mismo tiempo como si lo sostengo, claramente, comienza también a cambiar la emoción. Entonces, ¿cómo puedo tocar una arista, otra u otra? La postura, la emoción o la respiración y muevo todas las partes como un Tal rompecabezas. cual. Ujú. Yo a eso también, y digamos, por la experiencia, he empezado a sumar el movimiento. Por ahí hacer tan consciente algo que no está habituado en uno, esto que te decía, genera por ahí más cuestiones de, ay, bueno, no me sale, más resistencia o más ganas de quiero que se sienta ya, quiero saber cómo se hace ya. Claro. Y eso por ahí genera como más frustración. Entonces, lo que por ahí yo voy probando es, insisto, también tengo que ver y conocer a la persona como para ver qué tanto, primero qué tanto de conciencia corporal tiene, porque hay mucha gente que por ahí no hay un registro mínimo de conciencia, es como que duele todo, duele como si fuera todo un bloque. Entonces, bueno, posiblemente yo sé que en ese tipo de personas voy a ir trabajando desde lo más superficial hasta lo más profundo y que posiblemente, en el caso de la disfonía, cuando yo ya empiece a sacar esas capas superficiales, la voz se va a poner peor. Y yo les aviso, les digo, a ver, tu voz se va a poner mucho peor. No te asustes porque ahí es donde vamos a empezar a trabajar realmente, de verdad, con la disfonía y con la consecuencia de toda esta tensión, esta mala respiración y la mala técnica. Entonces, por ahí muchas veces esto de hacer actividades dirigidas, por ejemplo, bueno, tomo aire y lo llevo a la zona baja, trato de mantener toda esta guía verbal, por ahí que es tan poco perceptiva, lo que yo hago la empiezo a transformar en movimiento.
con una música, con alguna canción o simplemente con movimientos, que la persona sienta y empiece como a conectar con su cuerpo. Y de ahí ya puedo ir quizás un poquito más a lo dirigido. Uno va probando en el consultorio, pero yo he visto y con esta práctica, digamos, tengo como mucho más acceso, o sea, más rápido acceso a través del movimiento. Claro, claro. O decimos, bueno, en vez de sostener la postura, y también hay que importante esto de mover los hombros, buscar Mm, ejercicios que ayuden a movilizar esta parte, digamos, en la parte alta del torso, o el torso completo, que es donde están los músculos que se involucran en la respiración, ujú, ¿cierto? Entonces, abrir el pecho con paciencia, la danza, el baile, el yoga, fundamental. Las torsiones, buscar torsiones, en esto que estamos hablando mucho tiempo sentado, la columna empieza también como a aplastarse. Bueno, tal cual, usar la silla para hacer las torsiones de un lado, del otro, ujú, y tal empezar cual. a conectar con sensaciones. Pero ¿qué pasa también ahí? Cuando la persona es muy sedentaria, empieza a mover el cuerpo duele. ¿Cuál es la Claro, primera reacción a eso? Ah, esto no es para mí, me hace doler. No, es al revés. La práctica de yoga te está mostrando que tenés que moverte más porque si no, no te dolería el cuerpo. Si el cuerpo duele es porque está tenso, es porque hay una contractura en esa parte muscular, en ese tejido, es porque no está llegando oxígeno, no está llegando sangre. Hay que reactivar la circulación sanguínea y energética en esa zona para que no duela. Entonces, la postura, el movimiento te está mostrando que ahí es donde hay que movilizar, abrir, expandir. Y no es que, esto no es para mí. Es que, al contrario, el espejo te está mostrando que sí, está despeinado. No es que decir, el espejo te muestra que están los pelos parados, y, tal, este espejo está equivocado. No, te está mostrando que tenés que ponerte las pilas y explicarte un poquito. claro, tal cual. Entonces, eso, porque también veo mucho eso en las clases, y todo, no, me duele, claro, me duele, y sí, te duele, pero porque estás 8 horas sentado y no hiciste clase durante tanto tiempo, o recién estás empezando, tenete paciencia, ¿cierto? Ujú, Eh, sí. Y que así, también, perdón, Caro, hay una gran diferencia, o al menos yo he podido como corroborar que hay una gran diferencia entre el deporte en sí, cualquier actividad de gimnasio o el running o, no sé, algo que tenga que ver como con un deporte más de alto rendimiento, que toda la práctica como el yoga, como la danza, que quieras o no, la conciencia corporal viene con el combo, digamos, o sea, es muy difícil poder saber qué está pasando, o sea, que, perdón, es muy difícil poder saber cómo te fue en una clase de yoga si no pudiste conectar con tu cuerpo. Por eso te decía que es como que el movimiento y demás, porque todo se da en otro tiempo, todo se da en función a lo que cada uno puede, no es que vos tenés que compararte con que quizás ya, no sé, te hace una parada de cabeza, entonces es como que la idea de la conciencia corporal creo que aplica para todos los deportes, pero en este tipo de actividades requiere de mucho mayor conocimiento de eso. claro, y ahí vos fíjate, algo que descubrí ya hace unos años, también viéndolo mucho en eso que decís, deportes, danzas, gente que hace circo, malabares, digamos que tiene mucho entrenamiento en el cuerpo físico, Mm, que una cosa es el entrenamiento en el cuerpo físico y el control que eso conlleva, y otra cosa es la conciencia corporal. Hay gente que tiene mucho control en el cuerpo físico, que puede hacer mm, miles de piruetas, pero no significa que tenga conciencia corporal. Son dos mm, cosas bien distintas y al mismo tiempo la diferencia es muy sutil. De sí. la misma manera, cuando uno hace yoga, o digamos, sí, puedes lograr grandes posturas si practicas mucho y demás, pero no significa que haya una conciencia corporal. No, ¿qué sería la conciencia corporal? Este registro de qué me sucede, porque eso también es lo interesante, es lo rico, es lo nutritivo de la práctica de yoga, al menos como yo lo transmito y de qué me gusta a mí transmitir, particularmente en las clases de yoga.
¿qué me sucede a mí ante esta postura o ante esta sensación de dolor, de estiramiento, de desafío, de tener que hacerla vertical y sostenerme con las manos, ponerme cabeza abajo? Entonces, todo eso, ahí es donde entra esto que también nombrabas hoy, que se mueven emociones, aparecen miedos, aparecen desafíos, de decir, bueno, a ver, qué lindo, o no, no quiero. Entonces ahí entra este juego interno de que también es muy personal, y esa es la conciencia. Entonces, sí, la conciencia corporal puede traer como consecuencia, como resultado, el dominio corporal. Entonces, Sí, claro, llego a la vertical y en la vertical puedo hacer 1000 piruetas y al mismo tiempo, y eso fue resultado porque logré conciencia corporal. Pero no es a la inversa, ¿eh? El que tiene mucho de dominio corporal no implica que tenga registro corporal. Y ujú, eso, Pablo, si querés lo vemos en otra charla, pero es un mundo sí, sumamente lindo, fascinante y muy... Sí, pero ¿cómo? Eso que me está diciendo, sí, es así. La gente que tiene mucho control, he tenido alumnos, inclusive que, no sé, bailarines, gimnastas, que dicen, bueno, pero a ver, el coxis o tal cosa, y what? O sea, grandes piruetas, pero cuando le sí, nombraba una particularidad, una cosa así sutil, quedaba como en la nada. tal cual. Entonces, hay Sí, muy es, interesante también quien quiera recorrer en sí mismo esto. Bueno, sí, quiero control de mi cuerpo y quiero hacer grandes cosas. Y también quiero esto que yo llamo sensibilidad, ¿no? Sensibilidad hacia mí, hacia el cuerpo, hacia el movimiento, hacia la postura, hacia el recorrido que me implica llegar a tal o cual postura. Es muy lindo. sí, Así que, tal bueno, cual. gracias también ahí por decirlo, porque me diste pie a nombrar esto que Sí, me y encanta. tal cual, y a mí me pasa exactamente lo mismo, me apasiona porque para mí la palabra clave es sutileza. La capacidad de tener como esa sensación sutil, que es como, es casi hasta efímera, porque uno la tiene que ir desarrollando, por eso digo que me apasiona, porque como que cada vez te das cuenta que podés acceder más rápido a eso, ya después sos insoportable, si yo siento acá, o sea, es como, pero está muy bueno porque vos ahí sí sos como 100% consciente de tu cuerpo y de lo que podés hacer con el cuerpo. Es como que, tu orden mental se une con la sensación, esto de decir, bueno, mira, determinada actividad yo la estoy sintiendo así, siento que se activa tal y tal parte del cuerpo, que si yo hago esto, o sea, es como que estás como ahí viendo y observando absolutamente cada movimiento como tipo bien minucioso. Diferente que, bueno, hago, no sé, una sana y bueno, salió, me quedé perfecto. Pero cómo llegaste a eso es como Exactamente. diferente. Y en todo ese proceso, la respiración es clave. Mm, También ahí te lo comparto desde la vivencia de la práctica de yoga. Por ejemplo, aunque se tenga mucha técnica en una postura de equilibrio, como tomándolo como muestra, una postura de equilibrio, aunque toda la parte técnica, física esté bien, si la persona no respira, no aparece el equilibrio. Es una cosa claro, así, tal cual. sorprendente. Es decir, pero ¿cómo? Si está todo bien, pero no está respirando, entonces no va a encontrar el eje, el equilibrio, porque falta eso que es clave, que es vital, que es la respiración. Entonces ahí volvemos a conectar esto, ¿no? El cuerpo, la respiración, la mente, la emoción. Y cómo, vuelvo a esto, si me cuesta mucho encontrar en qué emoción estoy, uso la respiración para conectar. Si no puedo con la respiración, bueno, voy a la postura y cambio la postura física y siento que ahí la respiración se abre. Y ya nos Tal quedan unos cual. minutitos, Nati, Dale. que preguntarte y compartirte también esto de respirar profundo. Y muchas veces uno hace mucho hincapié en inspirar, en que lo que tiene que ser profundo sea la inspiración. Pero, Ujú. ¿cómo hago para inspirar profundo si antes no exhalé? Si antes no vacié los pulmones. Tal cual. Bien, yo creo que esto de inspirar profundo es lo que yo te decía al principio cuando hablábamos de una inspiración profunda, es como que tiene que ser de una sola toma. Contra más aire tomo, mejor es.
Y en realidad eso de... Quedan 20 segundos, así para... Ah, ok, uy. Bien, bueno, Sí, la inspiración profunda, la inspiración profunda se tiene que trabajar y no en cuestiones de grandes tomas, sino que sea controlada, regulada y pausada, que uno pueda ir como ampliando. gracias. ¡Listo! No sé, Gracias, Carlos. continuamos.